¿Cómo están? Vamos a hablar acerca de cómo proyectar un vector sobre otro. ¿Qué es eso? Supongamos que tenemos dos vectores, el vector W y el vector B. Entonces, proyectar el vector W con respecto al vector B es básicamente a partir del punto final de W, este de acá, trazar una perpendicular a B. Entonces, trazo una línea que sea perpendicular al otro vector, ¿no es cierto? Una línea que forme ángulo de 90 con el otro vector. Entonces, el vector que obtenemos, que parte de este punto inicial común a los dos vectores y llega hasta ese punto de intersección, al punto donde esta línea perpendicular corta B, este vector de acá, nosotros lo vamos a llamar el vector proyección de W respecto o sobre el vector B. A ese lo vamos a llamar de esa manera, ¿no es cierto? Pero fíjense que acá hay otro, también puedo definir otro vector, el vector que parte de este punto de corte hasta el punto final de W, este de acá. A este vector de acá lo vamos a llamar el perpendicular de W respecto a B. Ese sería, lo vamos a llamar el vector perpendicular de W respecto a B. Entonces, esto de acá, vamos a decir que es la proyección del vector W sobre el vector B. ¿Sí? Estamos proyectando W sobre B. Y cuando escribamos perp así, pues vamos a referirnos al vector perpendicular de W respecto del vector B. Y lo que nosotros queremos aprender es a calcularlos. ¿Cómo hacemos para hallar esos dos vectores? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que este ángulo, llamémoslo teta, es el ángulo entre vectores. Teta es el ángulo entre el vector B y el vector W, ¿no es cierto? Además, si este vector de acá es W, la longitud de este vector nosotros le tenemos nombre, es la norma. Entonces, si este vector es el vector W, esta longitud básicamente va a ser la norma de W. Y lo mismo, análogamente, si este vector de aquí a acá es el vector proyección, pues esta longitud de acá va a ser la norma de ese vector, va a ser la norma de la proyección. Recuerden que la norma es simplemente la medida del vector. ¿Qué longitud tiene mi vector? Entonces, nosotros acá podemos utilizar un poquito de trigonometría. Fíjense que este triángulo que tenemos acá es un triángulo rectángulo. Este ángulo de acá es un ángulo de 90. Y de la trigonometría, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que el seno del ángulo, ¿ustedes recuerdan? El seno del ángulo se define básicamente como, el coseno del ángulo, en este caso es el que me interesa, el coseno del ángulo se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero recuerden que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, es un triángulo que tiene un ángulo recto, catetos son los que forman parte del ángulo recto. El ángulo recto está formado por este lado y por este de acá, o sea que estos son los catetos y el otro, el contrario, el que no forma parte del ángulo recto, es la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente ahora, como nosotros estamos considerando este ángulo teta, el cateto adyacente es de los dos catetos el que forma parte del ángulo, que sería este de acá, ¿no es cierto? Pero este vector tiene longitud esta. Entonces, cuando yo digo cateto adyacente, hago referencia a la longitud de ese vector. Entonces, el cateto adyacente, yo puedo decir que mide la norma de la proyección para ese triángulo de allá, porque esta longitud es esta. Entonces, es la norma de la proyección de W respecto a B sobre la hipotenusa. Cuando digo la hipotenusa es la medida de su longitud. Entonces, esta longitud vale la norma de W.
Entonces tenemos que el coseno de teta es igual a eso. Pero nosotros también sabemos de la definición de ángulo entre vectores, nosotros también tenemos lo siguiente. Por otro lado, nosotros sabemos que el coseno del ángulo entre los dos vectores se puede calcular tomando producto punto entre esos dos vectores. Bueno, quiero decir entre dos vectores que formen este ángulo. Entonces yo puedo decir, mire, el coseno de este ángulo es, haga producto punto entre este y este, pero también podría decir entre este y este, porque el ángulo entre estos dos vectores es este. Entonces vamos a expresarlo a través de estos dos vectores. El coseno de teta sería el producto punto entre W y B sobre la norma de esos vectores. El por qué lo definimos así, yo lo explico en otro video, en la cajita de comentarios les voy a dejar el link para que cualquiera que tenga dudas pues pueda tener la oportunidad de buscarlo y mirar por qué se define de esa forma. Pero bueno, entonces tenemos esto de acá. Ahora, pero fíjense que este es el coseno de teta y este es el coseno de teta. Y por un lado es igual a esto y por otro lado es igual a esto. Eso implica o significa que estas dos cosas tienen que ser iguales entre sí. Entonces vamos a decir de dónde o igualando me quedaría que la norma de la proyección del vector B sobre el vector W, sobre el vector B dividido la norma de W es igual a W punto B sobre la norma de W por la norma de B. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto yo lo puedo pasar a multiplicar acá. Esto es un número y esto es un número. Entonces, en ese orden de ideas, si yo paso esto a multiplicar acá, este se terminaría cancelando con este. Entonces, de una vez los podemos eliminar. Entonces, yo tendría una fórmula para la norma de la proyección, para saber qué tan largo es este vector. Entonces, yo digo, ¿de dónde me queda que la norma de la proyección del vector W respecto al vector B se puede expresar como W.B sobre la norma de B? Entonces ya tenemos una expresión para la norma de la proyección, pero yo no solamente quiero saber cuánto mide el vector, quiero encontrar ese vector. ¿Cómo lo hacemos? Pues la idea es la siguiente. Sucede que si yo tengo un vector, digamos que yo tengo este vector, llamémoslo por ejemplo X, ¿no es cierto? Ese vector tiene cierta medida, cierta norma, cierta magnitud, ¿no es cierto? Supongamos que su magnitud es norma de X. Pues recuerden que si yo quiero obtener, a partir de este vector, quiero obtener un vector unitario, o sea, un vector que apunte en la misma dirección de X, pero que tenga magnitud 1, yo lo que hago, o norma 1, digamos que fuera este, llámese vector U, yo lo que hago, si quiero encontrar este vector unitario en la dirección de X, o sea, un vector que mida 1 y que apunte en la dirección de X, uno lo que hace es dividir por su norma. ¿Sí? Yo tengo un video explicando eso, entonces también en la cajita de comentarios les voy a dejar el link a ese video, ¿no es cierto? Entonces sucede que este vector de acá tiene norma 1, pero si ahora yo no quiero obtener, si ahora yo quiero a partir de X obtener un vector, no que tenga norma 1, porque pues ese sería este de acá, sino un vector que tenga otra norma, digamos norma C, un cierto valor C, yo lo que hago ahora es coger este vector unitario y multiplicarlo por ese valor que quiero que tenga el nuevo vector. Entonces, digamos que se fuera este. Vamos que yo quiero obtener este vector de acá. Además, teniendo en cuenta
que ese vector que estoy considerando debe tener magnitud C unidades. Pues sucede que si yo quiero encontrar ese vector B, simplemente lo que hago es coger el vector unitario y multiplicarlo por esa cantidad. Si este vector unitario mide 1 y yo multiplico por C, el vector que obtengo pues es C veces más grande que el vector unitario, o sea, tiene longitud S número. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a utilizar para encontrar el vector proyección. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuánto mide mi vector proyección, o sea, sé cuánto vale C, qué longitud quiero que tenga el vector proyección. Y además sé que ese vector proyección está en la misma dirección de B. Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer para hallar el vector proyección es vuelva al unitario, divida por B y multiplique por lo que quiero que mida el vector proyección. Bueno, no lo que quiero, lo que debe medir el vector proyección. Entonces yo puedo decir, por lo tanto, o luego, el vector proyección de W respecto a B lo puedo obtener, vuelvo y repito, cogiendo el vector B y volviendo al unitario. O sea, dividido por su norma. Y multiplicando por la longitud que debe tener ese vector proyección de W respecto a B. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer. Arreglemos un poquito esto para que se vea mejor. Listo. Pero este valor es este número de acá. O sea que esto me va a dar W.B sobre la norma de B por el vector B sobre la norma de B. ¿Listo? Ahora un detalle. Mire, esto de acá, W.B es un número. Su producto punto da un número, producto escalar. La norma es un número, y esto es un vector. O sea que estas cuatro cosas son números, yo las puedo agrupar. De hecho, norma de B por norma de B da norma de B al cuadrado. O norma de V por norma de V da norma de V al cuadrado. Entonces, en definitiva, esta proyección me quedaría igual a W.B sobre esta norma por esta norma me da la norma al cuadrado y acá por B. Y esa sería la fórmula para encontrar dicha proyección. Ahora fíjense un detalle. El vector que menos aparece en la fórmula es el que estoy proyectando. Si yo proyecto W, es el que estoy proyectando, y lo estoy proyectando sobre B, el que menos aparece en la fórmula es W. El que más aparece es el vector sobre el cual estoy proyectando. Listo. Ese sería el vector proyección. ¿Y cómo haríamos nosotros entonces para encontrar este vector perpendicular? Pues sucede, uno sabe que cuando yo tengo dos vectores, digamos B, digamos W, y yo uno los puntos finales de esos dos vectores, o sea, el punto final es a donde llega la flecha. Con este, digamos, los unimos así. El vector que obtenemos, el vector que une puntos finales de dos vectores, es el vector diferencia. Es el vector diferencia entre ellos dos. ¿En qué orden? Primero, positivo va el vector a donde llega la flecha. Entonces, si estamos uniendo estos puntos finales, mi flecha la coloqué llegando a este, sería el vector W y como sale de B, menos B. Ese sería el vector diferencia. Apliquemos esto ahora para hallar el perpendicular. Fíjense que el perpendicular une puntos finales, une el punto final de la proyección del vector proyección con el vector W. Entonces, como une puntos finales, es un vector diferencia entre estos dos vectores. ¿En qué orden va la diferencia? Como este vector perpendicular llega a W, primero sería este, y como sale de proyección, menos este. Y además, el vector perpendicular de W sobre B respecto a B no es otra cosa que coja W y réstele la proyección. Y ahí obtendríamos las fórmulas para calcular esos dos vectores. ¿Listo? Pero ahora una anotación. Recuerden que el producto punto si yo tengo dos vectores en Rn, entonces nosotros definimos su producto
punto o producto escalar o producto interior son sinónimos como lo siguiente. El producto punto, recuerden que se suele definir de esta manera. B.W, si yo pienso que estos son vectores en Rn, entonces asumamos que son vectores columna. Esto básicamente se define como multiplique las primeras componentes, súmele el producto de las segundas componentes y así sucesivamente hasta que se le acaben las componentes. Por esa razón necesito que los dos vectores tengan el mismo número de componentes. Entonces, así se define el producto punto. Pero sucede que a veces es relevante, es importante relacionar este producto con el producto matricial. Entonces, dado que esto no se puede interpretar como producto matricial, porque los tamaños de estos dos vectores vistos como matrices no funcionan, es muy frecuente que en lugar de escribir así el producto punto, lo escriban de esta forma, B traspuesto por W. Es muy frecuente que se exprese de esa manera. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo pongo B traspuesto punto W, básicamente estoy cogiendo este vector y lo estoy volviendo un vector fila. Y acá tengo el otro vector, como no lo traspuse, ese sí quedó igual. Recuerden que la traspuesta lo que hace es coge una matriz y sus filas las vuelve columnas, las columnas las vuelve fila. Entonces cada una, como esto es una columna, me lo transforma en una fila. Y si yo lo escribo así, pues tenemos la ventaja de que esto se puede interpretar como un producto matricial. Esto es una matriz de una fila por n columnas, esto es una matriz de n filas por una columna. Entonces el producto me da de tamaño 1 por 1, o sea, me da una matriz de tamaño 1 por 1. Pero nosotros las matrices de tamaño 1 por 1 las asociamos con los números reales. Entonces, en definitiva, obtendría lo mismo, porque el producto entre estas dos matrices es multiplique primera con primera, más multiplique segunda por segunda, y así sucesivamente. Entonces, por esa razón, a partir de esta nota, pues les puedo, digamos, no a partir de esta nota, sino que por esta razón es que ustedes van a ver que muchas veces en los libros, la fórmula para la proyección, por ejemplo, de acá, de W respecto a B, la van a ver escrita de la siguiente manera. La van a ver escrita como W traspuesto por B, simplemente están escribiendo el producto punto en esta manera, de esta manera para relacionarlo con producto matricial, sobre la norma de B por B. O a veces también la ven así, WT punto B sobre, como la norma es un producto punto, entonces la pueden ver así, bt.b, si ustedes hacen este producto punto es la norma al cuadrado por b. O incluso a veces para producto punto también se utiliza esta otra notación, b, w. Entonces a veces también van a ver cosas así, que se las escriban así. ¿Sí? Cualquiera de esas se refiere a la proyección. Digamos que esto es una nota pues con relación a la manera como se expresa esa forma. Hagamos un ejemplo ahora. Entonces, esto era una nota. Cerremos la nota. Listo. Ahora hagamos un pequeño ejemplo sobre esto. Entonces, supongamos que si B es el vector 1, menos 1, 2, W es el vector 1, 1, 1, también pueden decir, mire, hallar la proyección del vector B sobre el vector W y el perpendicular del vector B respecto al vector W. Me piden hallar esas dos cosas. Entonces, obviamente, primero vamos a arrancar por la proyección y vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, lo primero es hallar la proyección de B respecto a W. Fíjense que acá la fórmula que yo les di es la proyección de W respecto a B. Aquí es al revés. Entonces, aquí el que más va a aparecer es W, porque el que más aparece en la fórmula es el vector sobre el que se proyecta. Entonces, acá me va a dar B.W sobre la norma de W al cuadrado por W, usando esta notación.
¿Listo? Entonces, para hallar esa proyección, básicamente lo que tengo que hacer es este producto punto y esta norma. Hagámosla por separado. Entonces, vamos a decir que nosotros tenemos que B.W es haga el producto punto entre estos dos vectores, es decir, multiplique las primeras componentes, que me da 1, súmele el producto de las segundas componentes, menos 1 más 1 da menos 1, súmele el producto de las terceras componentes, que es 2. Y si ustedes se dan cuenta, 1 menos 1 da 0, más 2 da 2. Ese sería el producto punto. Por otro lado, tenemos que hallar la norma de W al cuadrado. Recuerden que la norma de un vector es básicamente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, cojo cada componente, la elevo al cuadrado, la sumo y le saco raíz. Pero como acá estamos hallando la norma al cuadrado, y nosotros sabemos que el cuadrado elimina la raíz, entonces la norma al cuadrado, la norma W al cuadrado, sencillamente escoja cada una de estas componentes, elévelas al cuadrado y súmelas. Entonces me quedaría 1 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado, que me da 3. Entonces, por lo tanto, el vector proyección del vector B respecto o sobre el vector W sencillamente es B.W, que me dio 2, sobre la norma al cuadrado, que es esta de acá, me dio 3, multiplicada por el vector W, que sería 1, 1, 1. Y si yo hago estas operaciones, me queda que la proyección de B respecto al vector W da 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios. Recuerden que multiplicar un número por un vector es multiplique cada componente del vector por ese número. Ese sería el vector proyección. ¿Qué me faltaría hacer? Pues lo único que me faltaría hacer es calcular el vector perpendicular. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando esta relación de acá. Entonces, ahora nosotros tenemos B, el perpendicular de B respecto a W. Entonces, para hallar este perpendicular, nosotros sabemos que él es igual a, en este caso, mire, cuando tengo el perpendicular de W respecto a B, este es el que viene acá. Entonces, en este caso va a ser B menos la proyección de B respecto a W. Pero en este caso, si ustedes se fijan, lo que me da esto sería, B es el vector 1, menos 1, 2. Ese es el vector B. Y le vamos a restar la proyección, que es 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios. Y esto me daría, en definitiva, que la proyección es 1 menos 2 tercios. Recuerden que los vectores se restan componente a componente. Entonces restamos las primeras componentes. 1 menos 2 tercios da 1 tercio. Menos 1 menos 2 tercios da menos 5 tercios. Se hace la resta. Y 2 menos 2 tercios da 4 tercios. Este de acá sería el vector perpendicular de B respecto de W. Y con esto terminaríamos el ejercicio.